¿Cómo está? ¿Cómo le va? Como siempre es un gusto acompañarles. Vamos a revisar a continuación información de impacto económico dentro y fuera de estas fronteras. Empezamos con enunciados que rezan lo siguiente. Producto de las políticas macristas, ¿qué está ocurriendo? Pobreza en crecimiento. Tras casi una década de negociaciones, Australia e Indonesia firmaron un tratado de libre comercio. El doble filo de la deuda. Ese es nuestro tema de análisis una vez abramos el expediente económico. Empecemos con detalles. Hablamos de Argentina. Al presidente de este país, Mauricio Macri, no le ha quedado otra opción que, ante lo evidente, reconocer que la pobreza ha crecido durante su gestión. A pesar de esto, el mandatario asegura que el país está mejor que en 2015, cuando asumió la presidencia. Lo cierto es que las constantes protestas de la clase trabajadora, que ha quedado sin empleo durante este periodo presidencial, los ruidazos contra los tarifazos, el vislumbramiento de cientos de pymes cerradas, la caída del valor del salario o del poder adquisitivo de la gente, el aumento de la inflación, la baja en las ventas, todo esto muestra el exacto contrario de lo que describe Macri. Ahora bien, si se mira desde los ojos de los banqueros, la cuestión sí que podría ser así como lo está diciendo el presidente, porque hoy los bancos baten récord en ganancias. Si hacemos lo que dijo el propio Macri, citamos palabras textuales, desde el primer momento les dije que mi objetivo era reducir la pobreza y le pedí que mi mandato fuese evaluado según cómo avanzamos en el cumplimiento de este objetivo, bueno, vayamos a revisar las cifras, ya que el propio presidente pide evaluación desde ese cristal. La pobreza en Argentina subió 5 puntos en el último año, alcanzó 2,2 millones de personas más y llegó al 33,6% de la población en el tercer trimestre de 2018. Esto es 13,6 millones de habitantes, la cifra más elevada en la última década según la Universidad Católica Argentina. Es justo recordar al Ejecutivo que ha fracasado en este objetivo tan mentado durante la campaña presidencial. Y lo peor es que no se vislumbra un panorama alentador porque Argentina está a merced del Fondo Monetario Internacional, lo cual quiere decir que en lo sucesivo vendrán más ajustes y recortes. El aumento del salario mínimo legal en Chile entró en vigencia el pasado 1 de marzo. El gobierno de Sebastián Piñera elevó la cifra a 301.000 pesos chilenos. Sin embargo, hay un estudio elaborado por la Fundación Sol que revela que ese incremento es insuficiente aún. La entidad dedicada al análisis de asuntos laborales, sindicales y de educación ha llegado a esa conclusión luego de calcular qué se puede comprar con este sueldo mínimo. El análisis contempló 57.190 pesos de gastos en pensiones, salud y seguro de cesantía, 39.490 pesos en 1 kilogramo de pan diario basado en el precio promedio existente, 48.320 pesos en ir y venir del trabajo y 156.000 pesos más para pagar un alquiler mínimo. El referido estudio señala que con el incremento salarial, el valor de la hora de trabajo pasó de 1.493 a 1.561, lo que implica un aumento de apenas 68 pesos respecto al antiguo ajuste salarial mínimo en Chile. Hablamos de Bolivia. El gobierno de Evo Morales Ayma prioriza el ingreso de las familias a través del Plan de Generación de Empleo. La titular del Ministerio de Planificación y Desarrollo, Mariana Prado, informó que el Ejecutivo boliviano prevé crear 58.000 nuevas fuentes de trabajo a través del referido plan gubernamental. El año pasado se generaron 85.481 empleos y se logró beneficiar a más de 288.000 familias. Se dio respaldo
respaldo económico a 545 emprendimientos. Con el programa Fondo para Capital Semilla fueron aprobados más de 1.000 proyectos y 12.000 personas a través de distintos talleres y cursos de formación recibieron capacitación oportuna. Para el actual gobierno de Bolivia, la creación de empleos es prioritario y por esta razón emprende programas conjuntos con empresas privadas para cumplir este objetivo. El asedio económico, financiero y comercial que sufre Venezuela, las sanciones, medidas coercitivas que se imponen desde Estados Unidos y que recrudecen con el pasar del tiempo, en especial aquellas sanciones que están dirigidas a la industria petrolera principal, PDVSA, traerá serias repercusiones. Un informe del Centro Energético de la Escuela de Administración Skolkovo de Moscú indica que las sanciones estadounidenses contra la estatal Petróleos de Venezuela, nos centramos en este punto específicamente, serán a corto plazo el mayor golpe asestado a la industria mundial de refinación de petróleo y sobre todo a las refinerías de los propios Estados Unidos. Se advierte que esta situación podría provocar escasez de petróleo pesado, que tiene mucho Venezuela en su suelo, lo cual está incidiendo en su precio e igualmente se adelanta que se reducirán los márgenes de beneficios de las refinerías que requieren de este tipo de crudo. Los expertos dicen que el crudo venezolano podría ser sustituido por el de Canadá, Arabia Saudita, México, Irak o Colombia, pero para ello se requerirá un aumento en la producción, así como incrementar las capacidades de los oleoductos hacia el mercado estadounidense. Tiempo de nuestra primera pausa. No cesa la incertidumbre que genera el proceso de separación entre Reino Unido y la Unión Europea. Nuevos datos sumamos una vez que hagamos una pausa y regresemos. No se vaya. La cepa entre Indonesia y Australia es probablemente la más difícil. Entonces, después de 9 años de negociaciones, finalmente llegamos a este momento. Felicitaciones a todos nosotros. La carta firmada hoy es un acuerdo histórico que espero que haga que los dos países crezcan juntos. Con la firma de hoy, Indonesia y Australia están enviando un mensaje al mundo de que la cooperación y la confianza, dentro de un marco de reglas comerciales modernas y ambiciosa, es el mejor camino a seguir. Estamos brindando nuevas oportunidades para que nuestros agricultores, maestros y estudiantes, para que nuestra gente se mantenga lado a lado, aprendan uno de otros, para crear y construir prosperidad juntos. Declaraciones que destacaban luego de la firma de las autoridades de Australia e Indonesia de un tratado de libre comercio, finalmente después de una década de negociaciones. Esto ha ocurrido en esta jornada. Se trata de un tratado comercial con el que los dos gobiernos buscan reforzar el intercambio en sectores fundamentales como agroalimentación, educación, textiles y automovilístico. El acuerdo rubricado por los ministros de Comercio de Indonesia y Australia deberá ser ratificado por los parlamentos de los dos países antes de entrar en vigor. Prevé eliminar 94% de los aranceles indonesios a productos y servicios australianos y que la totalidad de las exportaciones indonesias entren en Australia libres de impuestos. El tratado beneficiará a productos australianos como carnes congeladas, ganados, cereales para la alimentación, lácteos y cítricos, servicios como universidades o sanitarios y a empresas mineras. Indonesia, la mayor economía del sudeste asiático, cuarto país más poblado del mundo, espera de su parte potenciar las exportaciones de las industrias automovilística, textil y maderera. El volumen comercial entre los dos países alcanzó los 7.300 millones de euros en el ejercicio fiscal anterior. En el contexto del Congreso Nacional del Pueblo de China, que se celebra a partir de este 5 de marzo, el gigante asiático promete dar un giro de 180 grados a sus legislaciones respecto a la inversión extranjera. El portavoz del Congreso denunció además los ataques que ejercen algunos funcionarios de Estados Unidos hacia empresas chinas. Las industrias que no están en la lista estarán completamente abiertas, con las firmas nacionales y extranjeras, que reciben el mismo trato.
Este es un cambio fundamental en nuestro sistema de gestión de inversiones extranjeras, que mejorará la apertura, la transparencia y la previsibilidad del entorno de inversión. Algunos funcionarios del gobierno de Estados Unidos han estado poniendo en práctica los llamados riesgos de seguridad asociados con los productos de ciertas compañías chinas y lo han vinculado a la Ley de Inteligencia Nacional de China. Este tipo de comportamiento es una interferencia política en las actividades económicas. Está en contra de las reglas de la OMC e interrumpe el orden del mercado internacional, que se basa en la competencia leal. Este es un doble estándar típico, no es justo ni ético. China alienta y recomienda sistemáticamente que las empresas que operan en el extranjero sigan estrictamente las leyes y regulaciones locales. China nunca ha requerido y no requerirá que las empresas chinas participen en actividades que violen las leyes y regulaciones locales. China se pronuncia una vez más sobre esta guerra comercial, que ha causado una lluvia de aranceles entre las dos potencias económicas del mundo, China y Estados Unidos. Ha dicho la delegación o las autoridades han dicho en plural que junto a Estados Unidos se están adelantando conversaciones y que el progreso es sustancial. Recientemente, las delegaciones comerciales y económicas de China y Estados Unidos tuvieron una consulta productiva e intensiva. Hasta ahora, han logrado un progreso sustancial en muchos temas de interés mutuo. Tanto los países como la sociedad internacional han reaccionado positivamente a esto. Los intentos económicos y comerciales entre China y Estados Unidos son mutuamente beneficiosos y esperamos que ambas partes puedan continuar intensificando las consultas para alcanzar un acuerdo beneficioso para ambas partes. Ya estamos en el mes en el cual debería concretarse el divorcio europeo de Reino Unido. Así que la fecha se acerca y de momento no se vislumbra ningún acuerdo. Por estos días se habla y mucho de un posible retraso más bien. Sobre esto último, el secretario de Comercio Internacional británico Liam Fox dijo que la demora podría asegurar una transición estable después de abandonar la Unión Europea. Aseguró que la Unión Europea no puede otorgar una extensión adicional del Brexit porque las elecciones al Parlamento Europeo serán el 29 de mayo. Actualmente Reino Unido se enfrenta a tres caminos: un retraso Brexit, uno con acuerdo, otro sin acuerdo. Si esto último se produce, no habrá una transición después. La relación comercial entre Reino Unido y Europa se verá limitada en el contexto de la Organización Mundial del Comercio, en la que ambas partes sentirán el impacto en la economía de forma significativa. El lastre de la deuda, ese es nuestro tema de análisis. Una vez abramos nuestro expediente desde nuestra mesa, una pausa y ya venimos con ello. Momento de analizar la deuda, una herramienta financiera muy importante que puede convertirse en un arma de doble filo para los estados. Ese es nuestro tema de análisis y comenzamos por acá. Resulta esencial para el ordenamiento financiero internacional que los estados cumplan con sus obligaciones financieras. Cuando un país presenta una situación de impagos dilatada en el tiempo, todas las partes sienten los efectos. No solo sus acreedores dejan de cobrar, sino que también el propio deudor se enfrenta al riesgo de quedarse totalmente excluido de la financiación internacional. El acceso a ese financiamiento externo muchas veces es fundamental para inyectar recursos a la economía sin tener que depender únicamente de la capacidad de ahorro local. Esto supone esfuerzos y compromisos. Aunque a través de esta herramienta financiera los países pueden llegar a obtener los dólares necesarios para invertir en infraestructura y desarrollar la economía nacional, por años ha sido visto como un mecanismo de desposesión, incluso como uno de los más exitosos en Latinoamérica según Pascualina Curso, pues según la economista no solo genera una transferencia de renta colosal hacia el capital financiero internacional, sino que abre la puerta a la intensificación de otros mecanismos como la mercantilización y privatización de servicios públicos y la apropiación de la explotación de los recursos naturales por el capital privado. Por eso es que se busca una y mil maneras de que los países siempre estén en esa condición, endeudados, y se inventan otras tantas para negociar esa deuda.
Frente a este escenario, los países también tienen derechos a renegociar los acuerdos, como hacen la mayoría de actores económicos privados a lo largo de su vida. La reestructuración de la deuda consiste en establecer nuevas condiciones de pago de la deuda vigente de un país, un proceso que requiere de una renegociación entre acreedor y deudor. Generalmente incluye la modificación de los plazos de vencimiento, haciendo que se elimine así la acumulación de deudas a corto plazo y se conviertan estas en deudas consolidadas a largo plazo. El reescalonamiento de la deuda, es decir, el cambio en las cantidades anuales a pagar para que estos resulten más uniformes o graduales, y la modificación en los intereses. Esto supone que dos tipos de proceso de renegociación de deuda se enfrenten. El primero puede significar un alivio y una oportunidad justa y soberana para el desarrollo de la economía deudora, si se emplea el dinero obtenido para invertir en infraestructura y programas sociales. Y por supuesto, si se mantiene la lucha por recuperar espacios de soberanía y hacer frente al orden hegemónico geofinanciero global. En el segundo, el proceso puede convertirse en una cadena perpetua asociada a un mecanismo de extracción de riqueza constante, sometiendo al país a más y más deuda, a la pobreza y a la precarización como resultado de la reproducción de relaciones asimétricas. El fin último de la renegociación dependerá de la estrategia y voluntad geopolítica de las partes. El Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, CELAC, aporta 3 casos recientes de reestructuración de deuda de características distintas. Por América Latina, Argentina y Ecuador, resto del mundo, Ucrania. Vayamos al primero. En 2001, Argentina defaultó su deuda externa con acreedores privados en medio de una crisis externa, financiera y social. Tras 4 años de default en 2005, el gobierno de Néstor Kirchner llevó adelante un proceso de reestructuración de la deuda a fines de retomar los pagos de una manera sostenible para la economía argentina. El resultado se dio a conocer el 18 de marzo de 2005. La adhesión fue del 76,15% de los bonistas y se logró una quita nominal del 56%. En otras palabras, de los 81.836 millones de dólares de deuda elegida, 62.318 millones entraron al canje, tras el cual se terminaron acordando pagos por 35.261 millones. De los 19.518 millones de dólares que no entraron al canje, se dispuso el no pago de los mismos hasta que en 2010 se realizó una nueva reestructuración de la deuda. En la misma entraron al canje el 67% de los acreedores restantes y se les efectivizó una quita de 36%. Finalmente, de toda la deuda defaulteada en 2001, solo 9.000 millones no entraron al canje. Entre quienes no aceptaron la reestructuración se encontraban los fondos buitres, que continuaron reclamando el pago del 100% de los bonos que poseían, más intereses y punitorios, hasta que en 2016, tras el fallo de la juez de Nueva York, Thomas Griesa, el gobierno de Macri les reconoció el reclamo y realizó el pago. El caso ecuatoriano fue distinto al argentino, ya que la renegociación no surgió de una crisis seguida de un default. En diciembre de 2008, el gobierno de Rafael Correa anunció el cese de pagos de los bonos Global 12 y 30 por considerarlos de carácter ilegítimo, tras una auditoría que expuso irregularidades en las negociaciones y renegociaciones de la deuda pública ecuatoriana. Ante la perspectiva de no pago y la investigación en curso, el precio de los bonos se desplomó y el gobierno ecuatoriano adquirió por 900 millones de dólares deuda valuada en 2.900 millones de dólares. Esto implicó retirar de circulación del mercado el 91% de los bonos Global 12 y 30. Así, la deuda externa total pasó del 26% al 20% del PIB y permitió ahorrar al Estado ecuatoriano 7.500 millones de dólares entre 2008 y 2030 entre pagos de capital e intereses. El caso de Ucrania es el más reciente. Fue acordado en agosto de 2015 tras 6 meses de negociación. Los acreedores ucranianos aceptaron una quita del 20%, por lo que la deuda negociada pasó de 19.300 millones de dólares a 15.500 millones de dólares. Asimismo, se extendieron los vencimientos de los bonos por 4 años, pasando del periodo 2015-2023 al periodo 2019-2027. A cambio, Ucrania elevó las tasas a pagar por los bonos a 7,75%, un 0,53% superior al que tenía hasta la fecha. También se incluyó la posibilidad de pagos adicionales en función del crecimiento del Producto Interno Bruto. A diferencia de los casos anteriores, este acuerdo tuvo la venia y el apoyo del Fondo Monetario Internacional. Este organismo y la Comisión Europea reflejaron su satisfacción ante el canje y destacaron que esta reestructuración permitiría llevar adelante las reformas económicas pactadas con el gobierno ucraniano. Sin embargo, contra los pronósticos
pronósticos optimistas en los años subsiguientes, Ucrania ha continuado recurriendo a préstamos del Fondo Monetario Internacional. Vale decir que hay actores que siempre hacen de las suyas para anteponer como prioridad absoluta el endeudamiento de los países. Ello porque saben que pueden sacar mucho provecho de ello. Los préstamos acordados por organismos como Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional, lejos de favorecer el desarrollo industrial de los países endeudados, son proyectos que los integran en el mercado mundial para servir a los intereses de las multinacionales y la banca. Sus programas de ajuste estructural están dirigidos, según sus discursos oficiales, a restablecer el equilibrio financiero de estos países que están en situación de dificultad. Pero realmente se trata de ajustes cuyo objetivo es, ante todo, favorecer a los mercados financieros. Y para conseguirlo, tanto el Banco Mundial como el FMI imponen la apertura de la economía a fin de atraer capitales. Escenario que tiene consecuencias negativas para la población y las economías. La pobreza se generaliza con rapidez, los criterios macroeconómicos privilegiados por estas instituciones financieras no permiten de ningún modo mejorar el bienestar de la población más empobrecida. Miramos precios petroleros. Brent ha operado a $65,15 por tonel, una subida de 1,32% o $0,86. El Texas intermedio ha hecho lo propio en 56,31, también ha subido, en este caso 0,92% o medio dólar. El precio del petróleo venezolano, tuvimos la actualización al cierre de la semana pasada, pasó de 401,42 a 404,35 yuanes. Esto es un aumento de casi 3 yuanes por barril, según lo reflejan los portales de la estatal petrolera PDVSA y del Ministerio de Petróleo y Minería de la Nación Suramericana. Así llegamos al final de nuestra emisión de Impacto. Gracias por acompañarnos como siempre. Lo invitamos a seguir en sintonía de nuestra señal. Hasta pronto.